Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 22. Hemos visto aquí en el prólogo de este libro que Dios quiere probar a su siervo Job porque es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice Santiago que las pruebas vienen a nuestra vida y que cuando vengan, tengamos pruebas, tenemos que tener gozo. Dice que tenemos que tener supremo gozo cuando estamos en pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta palabra significa perseverancia, constancia, tenacidad, firmeza, paciencia también, que es esencial para la vida cristiana, para que nuestra fe esté firme. Nosotros conocemos que Job es reconocido por su paciencia. El mismo Santiago dice: habéis oído de la paciencia de Job y del final que el Señor le da. Pero Job va a aprender la paciencia por esta tremenda prueba que está pasando. Job no tiene idea, no conoce lo que nos dice Santiago, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Él cree que está siendo castigado por Dios. En realidad es Satanás el que le está golpeando a Job, pero Dios le dio permiso a Satanás de hacer esto. O sea, en realidad Dios utiliza todo, utiliza a todo mundo, ¿verdad? Todas las cosas son para bien, dice Romanos 8, a aquellos que aman al Señor. Las que parecen buenas y las que parecen malas también. Todas las cosas nos ayudan a bien. Como Job no sabe eso, está desesperado porque ha perdido todos sus bienes, perdió a toda su familia, se murió toda su familia, lo dejaron sus amigos. Vimos en el estudio anterior que nos menciona Job que todos lo abandonaron, sus siervos, sus empleadas, su esposa, sus amigos íntimos, sus conocidos, perdió toda su reputación. O sea, Satanás lo ha estado atacando hasta el final. Y estos amigos que vienen a consolar a Job, vinieron de lejos a consolarlo, todos descendientes de Esaú. De hecho, ahora vamos a ver a Elifaz temanita, que es el que va a empezar a hablar aquí. Elifaz era el hijo primogénito de Esaú. Y vienen a consolarlo, pero en vez de consolarlo, como lo ven tan afligido, sacan una doctrina diciendo: bueno, es que seguramente es porque el mal que tú has hecho, estás así, porque ninguna persona que se porte bien delante de Dios, Dios la va a castigar de esta manera. No va a permitir Dios que una cosa así suceda. Y uno de los amigos de Job dijo: ¿acaso va a violar Dios su justicia? Pero ellos metieron a Dios en un cuadro bajo unas leyes que ellos mismos se formaron, diciendo que 2 más 2 son 4 y esto tiene que ser así. Si estás en una aflicción tan terrible y te han venido tantos males sin número, no solamente perdió todo, sino estaba completamente enfermo y en una situación terrible. Y si te han llegado tantos males de parte de Dios, seguramente que eres un hombre muy malvado. Job está en una aflicción terrible porque aparte de que él sabe que no ha hecho algo que merezca este castigo, está fluctuando Job entre acusar a Dios de que está exagerando con él, se volvió su enemigo sin causa, y después, como no encuentra entre sus amigos ningún apoyo, de repente fluctúa entre eso y después encontrar un refugio en el Señor. Y vimos nosotros que en el capítulo 19 dice: yo sé que mi Redentor, y cuando llega ya al punto más bajo Job, en el punto más bajo de desesperación, donde incluso les implora a sus amigos, el versículo 21 del capítulo 19 les dice: piedad, piedad de mí, amigos míos, que la mano de Dios me está golpeando. ¿Por qué me persiguen ustedes como Dios me está persiguiendo? Y luego dice: ¿quién diera que mis palabras se escribieran en un libro, que fueran esculpidas y fueran selladas en una roca y se llenara esa roca con plomo para que quede grabada? Y luego dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra, y después de que sea deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual yo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otros. Otra traducción: mis ojos lo verán y ya no lo veré como un extraño, sino como un amigo. Y mis riñones desfallecen dentro de mí del deseo que tengo de verlo. Qué tremendo. Pero después vuelve otra vez a bajar. Y ha terminado de hablar cómo es que el Señor, sí, efectivamente, castiga a los impíos, pero hay impíos que viven en lujos y
Él les dice a sus amigos, ustedes solamente están hablando falsedades, porque no es así. No es que todos los impíos están mal. No es que que les va mal. Hay impíos que les va muy bien. Y hay impíos que les va mal. Hay justos que les va muy bien y hay justos que también les va mal. O sea, en realidad la suerte le toca a uno o le toca al otro. Y terminó diciendo, de vuestras respuestas solo queda el engaño. Cuán inútil es el consuelo que ustedes me están dando, les dice en el versículo 34 del capítulo 21. Entonces Elifaz va a contestar a Job ahora y le dice, ¿puede alguien ser provechoso a Dios? ¿Puede un sabio serle útil? ¿Qué saca el Shaddai con que tú seas justo? ¿Qué gana él si tus caminos son rectos? Ahora, nuevamente, Elifaz tiene su imagen de Dios, de cómo es Dios. El Señor más adelante, cuando él responda, va a decir a los tres amigos de Job, Job va a hacer un sacrificio por ustedes porque ustedes no han hablado lo recto de mí. Bueno, Job tampoco había hablado lo recto, pero Job tenía un problema, era la desesperación que él tenía, pero sí sabía Job que él no sabía la razón por la cual estaba así. Por eso dice el Señor, ustedes no han hablado lo recto de mí como mi siervo Job. Pero la pregunta que hace aquí vale la pena escudriñarla. ¿Puede alguien ser provechoso a Dios? Bueno, si Dios es soberano y es todopoderoso, Él no necesita a nadie. No necesita a nadie, pero nos usa a nosotros. Si Elifaz hubiera estado en el lugar celestial en donde estaba allí el Señor presumiéndole al diablo de su siervo Job, se daría cuenta de que sí le es útil su siervo Job. Y miren, no es que el Señor nos necesite. El Señor a mí no me necesita, pero me utiliza para hacer su obra. El Señor le dijo a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 3, versículo 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que habrá hecho no vendrán a ser recordadas, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor utiliza a Ezequiel allí para que vaya a hablarle al pecador. Hay cierta obra que el Señor tiene que hacer con nosotros, cierta obra que quiere que hagamos. Y si no hacemos la obra, puede que el Señor escoja otra manera para que se haga. Como en el libro de Esther, Mardoqueo le dice a Esther, si tú no vas y hablas con el rey Asuero, el Señor va a traer ayuda de otro lado, pero tú vas a perder tu oportunidad. Ahora, el Señor puede hacer las cosas Él solo, obviamente, pero muchas veces nos utiliza a nosotros para hacer la obra. Entonces, ¿puede alguien ser provechoso a Dios? Cuando Dios quiere que le seamos provechosos, y somos provechosos. Además que le somos provechosos a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Porque ya es Dios el que hace la obra. Ya no la hacemos nosotros, la hace el Señor directamente. Y lo maravilloso de esto es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, dejando que el Espíritu Santo obre, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces Él es el que está operando, el que está haciendo la obra. Es así como podemos presentar nuestros miembros de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, los podemos presentar para servicio a Dios. Como presentábamos nuestros miembros a la injusticia, ahora los podemos presentar para la justicia. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, le somos provechosos a Dios. Le somos de ser útiles al Señor. Y lo tremendo es de que al final, cuando lleguemos delante del Señor, si dejamos que Él haga la obra en nosotros y a través de nosotros, Él nos va a recompensar por algo que Él hizo. Nosotros no lo hicimos, lo hizo Él, pero a través de nosotros. Pero Elifaz no sabe eso. ¿Qué saca el Shaddai con que tú seas justo? ¿Qué gana Él si tus caminos son rectos?
Pues obviamente el Señor se ofende cuando nosotros no hacemos justicia. Y no es que Dios sea una energía allí que esté sin sentimientos. Al contrario, Dios se goza cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Qué saca el Señor con que yo sea justo? Pues lo honro al Señor y le produzco gozo. Daniel, cuando llega el ángel a hablar con él, le dice: tú eres muy amado, Daniel. O sea, en la obediencia de Daniel al Señor le producía a Dios ese amor. O sea que sí le soy provechoso para ser justo. Que gana Él si tus caminos son rectos, pues la gloria y la honra para Él. Porque todas las cosas que nosotros hacemos y que debemos hacer, deben ser para glorificar al Señor. Cuando yo peco, estoy deshonrando al Señor, porque Él me ha hecho a imagen suya y me ha dado ahora su espíritu para que yo camine en los caminos rectos. Y cuando yo decido no caminar en los caminos rectos de Dios, entonces estoy deshonrando a Dios. No es solamente un ente insensible, sino que obviamente es mi Padre Celestial que me ama. Así que, obviamente, Él es omnipotente y soberano, pero sí, obviamente gana honra, gana gloria cuando yo lo estoy honrando y le estoy sirviendo, aunque Él es santo y tiene toda la gloria y toda la honra de cualquier manera. Luego continúa diciendo: pero ¿te reprocha acaso por tu reverencia? ¿O te lleva a juicio a causa de tu piedad? O sea, ¿tú crees que estás así, Job, por lo bueno que eres? ¿Tú dices que eres recto, que eres impecable? ¿Tú crees? Entonces, ¿es por eso que estás así? ¿Dios te está recompensando de esta manera? Claro, en la mente de cualquiera de ellos no tiene sentido eso, ¿verdad? Si realmente eres un hombre recto, ¿por qué estás así? Y ahora, en esta lógica, como dije yo, esa formulita de 2 más 2 son 4, es que si estás en esta condición tan terrible, obviamente la mano de Dios, la que está en contra de ti, pues ¿a poco es porque te portaste bien? No, sino porque te portaste mal. Y ahora va a empezar con unas acusaciones terribles al pobre Job. ¿No es más bien por tu gran impiedad y por tus iniquidades que no tienen fin? Qué acusación tan terrible. O sea, tú tienes impiedades que no tienen fin. Y aquí vienen las acusaciones sin ninguna base a Job, sin ninguna base. Exigías sin razón prendas a tu prójimo, despojabas de sus ropas al desnudo, no diste agua de beber al sediento y negaste el pan del hambriento. No es cierto. Como hombre poderoso dueño del terruño y como enaltecido que habitaba en él, despedías a las viudas con las manos vacías. Y así los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 29, vamos a darle una vuelta más adelante, dice, cuando Job está defendiéndose después de que va a hablar Bildad, muy brevemente, va a terminar Job, y dice el versículo 12 del capítulo 29, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano indefenso, recibía la bendición del menesteroso y hacía cantar el corazón de la viuda, me vestía de rectitud y ella me cubría, mi justicia era como un manto y una diadema, yo era ojos al ciego y pies al cojo, era el padre de los pobres y de la causa que no conocía me informaba con diligencia. Rompía las quijadas del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Más adelante en el capítulo 31, todavía Job defiende más su causa. Y dice, por ejemplo, versículo 4, ¿no observa Dios mis caminos y cuenta todos mis pasos? Se han dado con falsía y mi pie se apresuró al engaño. Sea yo pesado en balanza justa y conozca Dios mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos, y si alguna mancha se pegó a mis manos, siembre yo y coma otro. Sí, se ha arrancado el producto de mi campo. Si mi corazón se dejó arrastrar por una mujer y he acechado junto a la puerta de mi prójimo, muela para mi mujer para otro y encórvese otro sobre ella. Eso sería una infamia y un delito castigado por los jueces. Y continúa hablando en este capítulo, defendiéndose de su integridad, de estas acusaciones tan terribles que está haciendo aquí también Elifaz. Pero Elifaz dice, como estás haciendo todas esas cosas, Job, él no tiene, como dije yo, ningún fundamento para estas acusaciones. Son simples suposiciones.
Seguramente que eso has de haber estado haciendo, Job, por la situación en la que te encuentras. O sea, el mal que tú tienes es un mal grave. Entonces empieza a inventar Elifaz, pues ¿qué pudo haber hecho este hombre tan perverso como para ganarse un castigo tan duro? El asunto es que Dios no lo está castigando, es una prueba. Es una gran diferencia entre el castigo y la prueba, ¿verdad? El Señor dice, nos dice en Hebreos que el Señor al que ama disciplina. Y cuando estamos siendo disciplinados por el Señor, debemos entender que la disciplina es para redirigirnos. La palabra disciplina viene de discípulo, es para hacernos entrar al camino. Y si yo por las buenas no entiendo, porque la palabra de Dios dice que no sabes que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Si el Señor a veces no hace nada por su benignidad, me está dando tiempo para que me arrepienta. Pero si el Señor me ama a mí, y soy hijo de Él, y no me arrepiento por las buenas, ¿saben qué va a tener que hacer? Va a tener que empezar a enviar pruebas para disciplinarme. Pero esta no es disciplina, y no es un castigo, es una prueba. El Señor puede mandar disciplina, puede mandar castigos, y puede enviar pruebas. Las pruebas son una bendición, porque es un ejercicio espiritual. Entonces, como estos hombres no saben esto, ni Job tampoco, al final sí se va a dar cuenta Job de eso, y sus amigos lo van a entender también. Entonces está suponiendo, este tipo debe ser un hombre completamente perverso y que pudo haber hecho pues todas estas cosas. Por eso hay lazos en derredor tuyo, Job, y te espantan terrores repentinos y tinieblas que no te dejan ver y te anega una inundación de aguas. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira cuán altas están las estrellas. Y tú dijiste, otra acusación sin fundamento. ¿Y qué sabe Dios? ¿Podrá distinguir a través del nubarrón? O sea, ¿acaso Dios me va a ver si a través de las nubes? Job ya había hablado acerca de la grandeza de Dios. Los amigos de Job han hablado acerca de la grandeza de Dios y también el mismo Job, entendiendo que Dios entiende todas las cosas. Y con esa confianza que tiene Job es que ha dicho, yo sé que mi testigo está en los cielos, el que me conoce a mí como yo he vivido está en los cielos, el que sabe cómo es mi vida, delante de él no me puedo esconder. Ustedes están inventándome culpas, están inventándome pecados que yo no tengo, pero mi testigo está en los cielos. Y cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, la palabra también es vindicador, que significa el que me va a defender de ustedes que me están acusando, porque ustedes me están acusando falsamente. Entonces, aquí nuevamente Elifaz está inventando. ¿Qué sabe Dios? ¿Podrá distinguir a través del nubarrón? Es lo que dice que Job está pensando. Las espesas nubes lo tapan y no lo dejan ver, mientras él pasea por la bóveda celeste. Qué interesante que este versículo 14, la segunda parte, la bóveda celeste también es el círculo celeste, está refiriéndose a que la tierra es redonda. ¿Se imaginan ustedes en este libro tan antiguo, ya está diciendo aquí la palabra de Dios que la tierra es redonda? Después, supuestamente la ciencia, ¿verdad? Entre comillas, que la Biblia le llama la falsamente llamada ciencia, dijeron que era plana o que era cuadrada o que era medio redondita, pero arriba de 4 tortugas y cada cosa tan rara que supuestamente la ciencia, ¿verdad? Entre comillas, inventado. Pero está culpando a Job, que él está diciendo, Dios no me puede ver. Seguirás la senda antigua que hollaron los hombres perversos, arrastrados antes del tiempo, cuyos cimientos fueron arrasados como por un río. O sea, vas a seguir los pasos de los que vivieron antes del diluvio, porque estos hombres están muy cercanos a lo que había pasado del diluvio, ¿verdad? Tal vez contemporáneos todavía, algunos de ellos a algunos de los descendientes de Noé, de los hijos de Noé. Pero el detalle aquí es que, pues, estás diciéndole a Job, tú vas a seguir el mismo camino que de aquellos hombres que fueron destruidos, los que decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Qué puede hacernos el Shaddai? Aunque había llenado sus moradas de bienes y los malos hacían sus planes sin contar con él. Pero los justos vieron esto y se alegraron, los inocentes se rieron de ellos diciendo, en verdad,
Nuestros adversarios fueron destruidos y lo que queda de ellos lo devora el fuego. Aquí le está diciendo a Job, la gente que te ha dejado, tus amigos que se han ido, tus parientes, están hartos de ti, Job, por tu pecado. O sea, ¿se imaginan ustedes el dolor tan terrible que le está infligiendo aquí en este momento Elifaz a Job? O sea, los dardos los puñales son bastante agudos. Le está diciendo, la gente que te ha dejado y los que te han... Porque Job hablaba de que hasta los jóvenes le escupían la cara. Dice, pues eso es lo que tú mereces, Job. Porque te has portado mal y porque has sido un hombre rebelde y te has burlado de Dios y has abusado de la gente. Y cuando eras poderoso decías, yo soy poderoso y te ensañabas con las personas, con las viudas y con los huérfanos. Quebraste los brazos de los huérfanos. Y por eso la gente te ha abandonado. Ahora, aquí va a hablar algo que si Job fuese culpable, estas palabras hubieran sido deliciosas. Hubiera sido una amonestación precisa. Pero no es culpable Job. Así que de esta manera, en este caso, aunque es muy bonito lo que va a decir ahora Elifaz, no es aplicable a Job. Es aplicable a un pecador que no se ha arrepentido de su pecado. Es aplicable a cualquiera que todavía no se reconcilia con el Señor. Y dice justamente el versículo 21, reconcíliate y ten paz con él, que ello te vendrá bien. Perfecto. Sabio esto lo que está diciendo aquí. Pero como dije, no es el remedio que necesita Job. Acepta la instrucción de su boca y guarda sus dichos en tu corazón. Si te vuelves a El Shaddai serás reedificado. Si alejas de tus tiendas la injusticia y arrojas al polvo tu tesoro, como piedras del arroyo, el oro de Ofir. Entonces el Shaddai será tu oro y plata preciosa para ti. Qué hermosas son estas palabras. O sea, si haces de Dios tu tesoro y no del oro que tienes ahí, desprecia eso, tíralo. Como dije, no es aplicable a Job, pero es aplicable a cualquier otra persona, ¿verdad? Buenos consejos. Entonces te deleitarás en el Shaddai y alzarás tu rostro a Dios, oirás a él y te escuchará y tú podrás cumplir tus votos. Cuando decidas una cosa te saldrá bien y brillará la luz en tus caminos. Cuando otros sean abatidos dirás, hay quien levanta y salva al humilde de ojos. O sea, cuando otros estén pasando por problemas, tú los vas a poder aconsejar con el mismo consuelo con que el Señor te ha dado. Lo que nos dice Pablo en Corintios. El Señor a veces nos permite pasar por pruebas para que una vez que hemos sido consolados podamos nosotros consolar a otros con el consuelo con el que hemos sido confortados. Eso podrás decir tú. Libra aún al que no es inocente, quien escapará a causa de la limpieza de tus manos. Y ahora en el capítulo 23 de Job, Job va a responder a Elifaz. Elifaz lo acaba de condenar. Ya no va a hablar más Elifaz. Este es el último ciclo de conferencias que hay, que de hecho nada más va a hablar aquí Job, y luego Bildad va a decir algo muy breve, ya no va a poder condenar a Job, y después Job se va a tomar bastante tiempo en terminar de justificarse, y al final cuando termina, los amigos se van a quedar con la boca en silencio, porque no van a saber qué decir. De hecho, cuando termina de hablar Job, nos dice aquí, en el versículo 1 del capítulo 32, aquellos tres hombres cesaron de replicar a Job por cuanto les pareció que era justo. Qué tremendo, ¿no? O sea, terminan de hablar y ya al final entienden, no, este hombre realmente entonces sí es justo. Pero van a estar confundidos, no sabiendo qué es lo que está sucediendo. Y la cosa se va a poner muy interesante. Pero vamos a ver lo que dice Job, cómo responde. Aún hoy es amarga mi queja, pues mi llaga agrava mis gemidos. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo? A Dios. Yo iría hasta su trono, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Sabría con qué palabras me replica y entendería qué me está diciendo. O sea, con ustedes ya no quiero hablar ni una palabra, señores. Ustedes no hay caso. Ustedes están acusándome falsamente, y Job lo sabe, porque cuando el Espíritu de Dios nos reclama en nuestro corazón, y a veces estamos escuchando un mensaje, a veces es una palabra de un amigo, y si tenemos culpa, pues nos redarguye en el corazón, ¿verdad? O sea, es una buena reprensión dada a su momento, es buena,
Pero en el caso de Job, Job no era culpable, era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no merecía ningún castigo. Pero los amigos de Job, como veían ese mal, en su mente tenían que la única explicación era eso. Se van a quedar ya al final sin poder contestar. Pero Job al final dice, ya no quiero hablar con ustedes. Yo quisiera saber en dónde está Dios. Iría hasta su trono, le expondría mi causa. Llenaría mi boca de argumentos. En este momento Job dice eso. Y más adelante va a decir, ojalá que pudiera yo estar allí. Yo le preguntaría y él me contestaría, o si no, que me quiera preguntar él a mí, que me pregunte lo que quiera. Al final, cuando Dios se aparece en el torbellino y le dice a Job, cíñete como varón tus lomos, o sea, apriétate el cinturón, fájate bien, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. No, Señor, ya no, ya como que no quería. Dice, no, sí, ahora sí, ¿verdad? Pero aquí dice, llenaría mi boca de argumentos. Pobre Job se va a tener que tragar esas palabras en un momento más. ¿Contendería, dice el versículo 6, conmigo haciendo gala de su fuerza? No, sino que me prestaría atención. Y esto es impresionante. Cuando venimos delante de Dios, mis amados, Dios es el Todopoderoso, el que tiene el derecho de castigarnos por haber pecado cuando hemos pecado. Pero ¿saben cómo está el Señor con nosotros? Como el Padre ese amoroso que vemos allí en Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo se ha ido de la casa. El Padre no lo está esperando con un garrote, sino lo está esperando con los brazos abiertos y corre a Él y lo besa y lo abraza. Y nuestro Dios no contiende con nosotros haciendo gala de su fuerza. Esto lo digo porque a veces hemos tenido la imagen anteriormente de un Dios severo que nos está viendo. Vas a ver, estoy apuntando aquí todos tus pecados y vas a ver. El día que Dios te pongas delante de mí vas a ver cómo te va. Necesitamos acercarnos con confianza, dice Pablo, al trono de misericordia. Que lo merecemos, no lo merecemos, pero nos acercamos con confianza porque Él ha abierto la puerta para que nosotros podamos entrar. Allí el justo podría razonar con Él y yo quedaría libre para siempre de mi juez. Pero si voy hacia el levante, o sea, hacia donde se levanta el sol, no está ahí. Al poniente y tampoco lo percibo. Si se manifiesta al norte no lo diviso y si se oculta en el sur no lo veo. Pero ya que Él conoce el camino que yo sigo, que me pruebe y saldré como el oro. ¡Wow! O sea, Él está, fíjense lo que está diciendo aquí. Otras versiones dicen, me probará y saldré como oro. O sea, y es exactamente lo que está pasando con Job en este momento. Lo está probando el Señor. Al final se va a dar cuenta que eso fue lo que le pasó a Job, que fue una prueba. Y el Señor lo va a bendecir al doble, va a volver a tener la misma cantidad de hijos que tuvo y sus bienes van a ser multiplicados al doble. Incluso hace comentario en la Biblia que dice, tenía 3 hijas y 7 hijos. Dice, y las 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas en toda la tierra. Increíble. Pero dice, yo sé que voy a salir como oro. Qué confianza tan hermosa. Cuando Pablo, por ejemplo, no sé si al principio de su ministerio o en algún momento de su ministerio dice, no que yo ya haya alcanzado aquello por lo que sigo, pero continúo, no que yo ya lo he obtenido, yo no lo he obtenido todavía, continúo con la lucha. Pablo sabía que había una lucha con su carne, pero dice, y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no que lo golpeara con un látigo o se golpeara el pecho con la mano, sino que estaba diciendo que lo golpea como para ponerlo en servidumbre, para someterlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero al final, Pablo ya tiene la confianza, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y ahora me espera la corona. Job en este momento ya tiene la confianza de su integridad, es un hombre de edad, pero llega a vivir muchos años más todavía, pero sabe en su corazón que tiene integridad delante de Dios y por eso dice que me pruebe el Señor y voy a salir como oro. Mis pies han seguido fielmente sus huellas, he guardado su camino sin torcerme. No me aparté del mandato de su boca y atesoré sus dichos más que mi porción señalada, o sea, más que mi alimento. Me fueron más importantes los dichos de Dios que es mi alimento. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles dichos se refiere aquí Job? Porque no existía todavía en este momento la palabra de Dios, el Pentateuco no existía todavía. Job es anterior a Moisés. Debe haber habido algún tipo de tradición oral o tal vez se escribieron algunos de los dichos de Dios, porque al nosotros entender, conocer lo que los amigos de Job dicen del Señor,
obviamente había un conocimiento. Dios nunca se ha dejado sin testimonio, nunca se ha dejado sin testimonio, pero no sabemos a qué dichos se refiere aquí Job. Pero Job sabía cuál era el camino recto para andar, como lo sabía Enoc también, como lo sabía Abel, y me imagino que fueron transmitiendo todas estas cosas los patriarcas, ¿verdad? Si Elifaz era el hijo primogénito de Esaú, yo me imagino que su padre le pudo haber enseñado de las cosas de Dios. Pero él ya tomó su decisión, ¿y quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso hace. Ahora, nosotros conocemos en la palabra de Dios que el Señor, aunque toma decisiones, hay acciones que Dios se realizan en la Biblia, a veces se asemejan a acciones humanas, para que podamos entenderlas. Por ejemplo, cuando dice Dios, me arrepiento de haber creado al hombre, no es que Dios se arrepienta, porque otra parte de la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando Él dice que me arrepiento, es la forma en la que nosotros podemos entender una acción divina, bajo términos humanos. Pero cuando dice aquí, Él ya tomó su decisión, ¿y quién podrá disuadirlo? El Señor también nos explica sus acciones en términos humanos, cuando dice, aunque yo decidí destruirte, como te has arrepentido, ahora no lo voy a hacer, te voy a destruir. También dice, yo te prometí que te voy a bendecir, pero ahora como tú te has rebelado contra mí, ahora te voy a castigar. O sea, el Señor aparentemente cambia de opinión, porque a nosotros nos deja la libertad. O sea que aquí no está no es tan así, que tan en cemento como lo está diciendo Job. Él ya tomó su decisión, ¿y quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso hace, eso sí es cierto. Y ejecutará lo que ha decretado para mí y otras muchas cosas que hay en su mente. Eso también es cierto. Va a ejecutar lo que ha decretado para mí, pero lo que ha decretado para él, Job cree que es algo negativo, pero no sabe que es una gran bendición. Y como no sabe que es una gran bendición lo que Dios quiere para su vida, dice el versículo 15, por eso me aterroriza su presencia o la expectativa de su presencia. Y de Él siento temor solo al pensarlo. Cuando nosotros no sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, nos debe de llenar de terror saber que es omnipotente, ¿verdad? Y que todo lo que hace, lo que quiere, lo hace. Pero como sabemos que es un Dios de amor, ahora tenemos las palabras hermosísimas que nos dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Qué hermoso es el Señor. El Señor quiere para nosotros lo mejor. Qué triste es que la gente no conozca esto de Dios para que se acerque a Él. Dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante. Lo mejor tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y qué triste es a veces cuando nos alejamos de Dios pensando que nosotros vamos a adquirir un placer mejor que el que Él nos va a dar. Cuando dice su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Mis amados, no hay gozo más tremendo que el estar en paz con Dios. No hay gozo más tremendo que el estar en la expectativa de verlo a Él cara a cara y no tener temor, sino tener confianza. Decir, yo tengo confianza. Y si no tienes confianza de estar delante de Dios porque hay algo en tu vida que no está bien, ponte a cuentas con Dios ahora, que Él te perdona. Él no te va a decir, no, yo no te perdono. Ya van muchas veces que me lo haces, así que te me vas de aquí. El Señor no es así. Mientras estamos aquí, en este mundo, tenemos oportunidad. Así que acerquémonos a Él, a su trono de misericordia. No necesitamos tener este tipo de temor, de aterrorizarnos de Él, sino de un temor reverente, sabiendo que ciertamente Él es todopoderoso, pero Él ha dado a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Ojalá me desvaneciera en las tinieblas y cubriera mi rostro en la oscuridad. Claro, con esta expectativa de Job de encontrarse con un Dios, como dije yo, Job está yendo de un lado a otro, está yendo del momento donde dice, yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos lo voy a ver y lo voy a ver como amigo, al momento donde decir, ay no, tengo terror de ir. Yo si supiera dónde está su trono, yo voy hasta Él, pero ay no, nada más de pensar en estar delante de Él me aterrorizo, porque no sé qué me va a hacer. Él hace lo que Él quiere y ya tomó una decisión. Job cree que es una decisión mala,
pero es una excelente decisión del Señor porque está orgulloso de su campeón Job. Está orgulloso de ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todo esto es para hacer un gran beneficio a Job. ¿Por qué el Shaddai se reserva sus sazones? ¿Por qué quienes lo conocen no pueden vislumbrar sus días? O sea, ¿por qué la gente que conoce a Dios no puede entender los porqués por qué Dios está haciendo las cosas que hace y por qué no nos las deja saber? Bueno, Job va a entender después y el Señor le va a decir: Job, tú no tienes la mente para entender las razones por las cuales yo hago las cosas. Por eso el Señor va a hablar de una forma muy tremenda con Job. A decirle: bueno, a ver, Job, antes de explicarte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, quiero saber si tienes la mente para entender. Dime cómo es que está la tierra suspendida en el espacio. ¿Por qué mide lo que mide? ¿Y por qué es? Y Job se queda así, no puede responder nada de lo que le pregunta el Señor. Porque obviamente Dios no nos va a dar explicaciones porque no podemos entender los porqués. Hay quienes traspasan linderos, quitan los rebaños con violencia y los devoran. Ahora, aquí va a hablar de los impíos. Ya había hablado Job de que hay muchos impíos que viven en tremenda opulencia y viven en paz y hacen mucha maldad. Pero ahora va a volver a hablar a él de los impíos. ¿Y cómo es que Dios no les hace nada? ¿Por qué? Job está diciendo: ¿por qué a esos hombres, a esos asesinos, a esos ladrones, Dios no los castiga inmediatamente? ¿Saben qué? Esta es una de las razones que mucha gente rechaza la existencia de Dios. Ustedes han escuchado, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? O sea, ¿por qué no interviene inmediatamente? Porque nuestra mente, lo correcto sería inmediatamente castigar al malvado y así ya no hacen más mal. Sí, pero el Señor tiene otro plan, tiene un plan hacia la eternidad. Sí va a castigar al malvado, obviamente. Y en el reino de los cielos ya no va a haber más mal, no va a haber ningún pecado, no va a haber dolor de ningún tipo, abusos de ninguna clase, ni enfermedades, ni nada. Pero entonces aquí va a hablar de estos impíos y con confusión diciendo: ¿y por qué Dios no les hace nada? Hay quienes traspasan linderos, quitan los rebaños con violencia y los devoran. Se llevan el asno del huérfano y toman en prenda el buey de la viuda. Apartan de sí a los necesitados, de modo que los miserables tienen que esconderse. Helos allí. Ahora, los que están leyendo Biblias hay varias traducciones, me imagino que están ustedes leyendo, y he dicho yo que el traducir la poesía hebrea es muy difícil. Pero hay algunas traducciones que están como la Reina Valera, en donde hablan aquí, se van a referir a los malvados, en lo que vamos a leer en este momento, cuando en realidad está hablando de los pobres. O sea que la traducción, por eso es que yo preferí terminar el libro de Job en la Biblia textual, porque he considerado varias traducciones y la versión de King James y la versión de Reina Valera están, en este caso, están al revés. Están hablando del malvado, pero el malvado no está necesitado. O sea, más bien está diciendo aquí: el malvado es el que abusa del necesitado. O sea, estos pobres, estos miserables que son pobres, tienen que esconderse de estos malvados, y helos ahí, a ellos, a los pobres, como asnos del desierto. Salen a su tarea y buscan con ansia el sustento. El lugar desolado o el páramo es el que ofrece alimento a sus hijos. O sea, andan buscando alimento hasta los lugares desolados para sus hijos. Cosechan en campo ajeno y tienen que rebuscar en la viña del impío. O sea, aunque trabajan en la cosecha del campo ajeno, no les toca nada de eso. Después tienen que rebuscar, ¿verdad?, en la viña del impío. Pasan la noche desnudos, faltos de ropa, y no tienen cobertura contra el frío. El aguacero de los montes los empapa y se pegan a las rocas por falta de refugio. Ahora sí va a hablar de los impíos y dice: hay otros que arrancan del pecho al huérfano y toman en prenda al hijo del pobre. ¡Wow! Hacen que anden desnudos, faltos de ropa, y quitan las gavillas a los hambrientos. Estos hambrientos son los que exprimen el aceite en sus molinos y pisan sus lagares, pero pasan sed. O sea, la gente está hambrienta, pero están pisando los lagares,
de los impíos, ¿verdad? Y exprimiendo el aceite de las aceitunas, pero ellos mismos pasan sed. Por la angustia gime el moribundo y el alma de los heridos clama por auxilio. Pero Dios no toma en cuenta estas cosas. Aquí dice en la Biblia textual, no toma en cuenta necedades. O sea, a Dios ya no le importa eso. Y Job, ese es el problema que tiene Job. Diciendo, pues, todas estas situaciones están pasando y el Señor está como sin ningún problema. No le interesa. No es cierto. Y entendamos, el Señor va a decir que Job habló lo correcto de él, los amigos no. Pero entendamos que Job está hablando aquí de un sumo dolor. O sea, Job está fluctuando de un lado a otro por el dolor que tiene. O sea, se toma del Señor, pero después le da terror. Decir, ¿por qué Dios no hace nada? Yo estoy observando todo este mal que hay en el mundo. Ustedes dicen que al malvado le va mal. Yo ya les dije que hay malvados que les va muy bien. Pero hay malvados muy malos, que hacen una maldad tan terrible como la que está describiendo Job aquí. Y Dios no hace nada, dice. Otros son rebeldes a la luz, no conocen sus caminos, ni frecuentan sus sendas. Ahora va a hablar de los malvados ya no en el campo, sino los malvados en la ciudad. Al alba se levanta el asesino para matar al pobre y al menesteroso. De noche ronda el ladrón, a oscuras penetra en las casas. El adúltero espera el crepúsculo y dice, nadie me verá, y se oculta el rostro. Durante el día se encierran, nada quieren con la luz. Están acostumbrados al terror de las tinieblas, y la mañana es oscura para ellos. Qué tremendo, ¿no? Que cómo hay personas que en la maldad es lo que les llena. O sea, el infligir dolor a la gente. No solamente es robarles, no solamente es matarlos, sino matarlos con tortura y sienten un placer de esa maldad. Es lo que está diciendo aquí, hijo. Acostumbrados al terror de las tinieblas. Wow. Se deslizan ligeros como el agua. Su porción es maldita en la tierra. Y no volverán por el camino de las viñas. O sea, tienen terrenos y tienen viñas, pero ya no les interesa trabajar esas cosas. Ya no van a volver a trabajar en un trabajo honesto, sino van a estar robando y haciendo mal. Como el calor y la sequía roba el agua a la nieve, así el Seol a los que han pecado. Los olvidará el seno materno. Hasta sus madres los van a rechazar. Dulce le será su sabor al gusano, nunca serán recordados, y como a un árbol se talará su injusticia. O sea, ciertamente va a venir el momento en donde van a sufrir los impíos. Va a llegar el momento final. O sea, Job sabe eso. Al final van a tener que pagar. Pero mientras están haciendo todo este mal, Dios no hace nada. Porque maltrataron a la estéril sin hijos y no socorrieron a la viuda. ¿Se imaginan ustedes? En aquella cultura no tener hijos era ser maldita, ¿verdad? O sea, así era considerada la sociedad, así se sentía la mujer si no tenía hijos. Y dice, y todavía estos tipos se burlan de la estéril, la maltratan. Aunque el poderoso prolongue su vigor y se mantenga en pie, no puede prometerse vida. Es cierto eso, no puede prometerse vida. Va a llegar el día en donde va a terminar. Aunque le sea dado habitar con seguridad, los ojos de Dios observan sus caminos. Aunque exaltados por un tiempo, luego dejan de existir, abatidos y marchitos como plantas, son cegados como espigas. Y si eso no es así, que alguno me desmienta y reduzca a nada mis palabras. Bueno, va a responder Bildad, esto no lo vamos a ver ahora, como ustedes se dan cuenta allí, son solamente 6 versículos, y no dice casi nada, o sea, nada más le da la gloria al Señor y ya no le puede decir nada a Job. Nada más le va a decir, bueno, Job, ¿y qué razón tiene el hombre? ¿Acaso puede ser puro el nacido de mujer? Y ya, no le puede decir muchas cosas, ¿verdad? Ciertamente hay muchísima sabiduría. Este libro de Job es una exquisitez de poesía. Muchos poetas lo estudian, aunque no sean cristianos, solamente por la poesía que hay aquí. Es considerado una joya literaria, pero es una historia verdadera.
es una historia verdadera, que el Señor nos va a dejar ver aquí su mano poderosa obrando en la vida de Job, en la vida de sus amigos también, no dándonos explicaciones, pero haciéndonos ver que el Señor al final siempre tiene un final feliz, un final bueno. Y esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú, todas estas cosas que hemos estado estudiando, Señor, las grabes en nuestro corazón y que podamos no ser fluctuantes, Señor, sino recurrir a ti en todo momento de necesidad, Señor. Y mientras pasamos por pruebas, ahora ya tenemos nosotros la promesa, sabemos que las pruebas producen en nosotros virtudes espirituales. Y gracias, Señor. Gracias por la revelación que nos has dado en tu Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.